parte así burocrática, por recordar a los alumnos de doctorado que tenéis que asistir, que están las citas de firmas, lo habéis firmado, pues al final no vayáis sin firmar, ¿vale? Y tenemos que probarlo. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Es un placer para nosotros como departamento invitar al profesor Pedro Delicado. Pedro Delicado viene de una formación matemática, estadística, pero de hecho luego esa formación la recibió aparte de la Universidad de Murcia, aparte en la propia Universidad Complutense en matemáticas, pero luego su doctorado ya lo hizo en la Carlos III y fue un doctorado en economía. A partir de ahí, bueno, a su investigación centrada en modelos estadísticos, temas de estadística no paramétrica, datos funcionales, que es algo de lo que nos va a hablar hoy, diferentes técnicas estadísticas aplicadas a diferentes campos, y nos va a hablar de una aplicación a datos de fertilidad, pero también tiene numerosos trabajos también en otros campos y por supuesto la economía. Ahora trabaja en la Universidad Politécnica de Cataluña, en el Departamento de Estadística de Investigación Operativa. Hemos aprovechado su visita, aparte de este seminario, para empezar una colaboración con el departamento que esperemos que también es futura, así que bueno, esperamos volver a tenerle por aquí pronto, ayudándonos en otras áreas, por ejemplo las de Big Data, que es un área en la que también está trabajando. Y bueno, es un placer para nosotros que hoy venga a exponernos este trabajo, que bueno, ya ha sido publicado recientemente en una revista, como se suele decir, de reconocido prestigio general. Pues nada más, bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias a la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, al Departamento de Estadística e Investigación Operativa 2, a Adolfo también por invitarme. En fin, bueno, gracias por venir. Voy a contaros un trabajo que empecé ahora hace 3 años, una visita que hice al Departamento de Estadística de la Universidad de California en Davis con Hans Müller, y que bueno, pues al final ha acabado tomando forma de artículo, también en colaboración con una antigua estudiante de doctorado de Hans Müller, que se llama Ken Mitchell. Bien, el trabajo es modelización de procesos estocásticos que toman valores en funciones con aplicaciones a la fertilidad, a la dinámica de la fertilidad. La estructura de la charla es la siguiente. Primero voy a hacer una introducción a los datos, análisis de datos funcionales. Entonces, todo esto es, bueno, pensando en un público que no tiene conocimiento sobre datos funcionales, así que igual me repito cosas que otra gente ya conoce, pero en fin, yo creo que vale la pena hacer esta introducción. Voy a poner unos ejemplos de datos funcionales, dar la definición formal y después me centraré daré un poquito más de información sobre un método concreto de análisis de datos funcionales que son las componentes principales funcionales. Porque este método es el que nosotros extendemos en nuestro trabajo. De hecho, lo que hacemos es, para el caso de que tengamos funciones observadas que dependen de 2 parámetros, que también se puede entender como que tenemos un proceso estocástico que en cada instante del tiempo lo que observamos es una función entera. Los 2 parámetros podrían ser el tiempo y el argumento de esa función. Bueno, de cualquiera de las 2 formas que podemos ver. Bueno, pues nos vamos a plantear ese caso concreto y vamos a extender lo que serían las componentes principales para ese caso. Vamos a intentar dar alternativas. Aquí voy a volver a hablar de los datos principales, de las componentes principales, pero después pasaré a las extensiones que proponemos. Proponemos 2 extensiones que, bueno, la propuesta la hacemos porque pensamos que son más fácilmente interpretables nuestras propuestas que la propuesta estándar de componentes principales para este tipo de datos en concreto. Y voy a acabar la charla con la aplicación de estas técnicas al caso concreto de tasas de fertilidad específicas para edad en diferentes países. Aquí solamente voy a presentar las técnicas de componentes principales funcionales estándar y una de las 2 propuestas, porque la otra, bueno, por cuestiones de tiempo también, aunque los resultados son parecidos. Bien, pues vamos entonces a empezar con esta introducción. En los últimos tiempos es cada vez más fácil observar y grabar y conservar, por tanto, funciones completas como resultado de experimentos aleatorios. Esto es gracias al desarrollo de los instrumentos de medida en tiempo real y también de la capacidad cada vez mayor de almacenamiento de datos. Lo que tenemos entonces es que
en nuestras muestras, en cada individuo, lo que observamos ya no es un dato ni un vector de datos, sino que observamos toda una función. Entonces, en estos casos, pues hablaremos de datos funcionales. Nuestros datos son funciones. Un ejemplo para fijar ideas. Si tenemos pacientes que entran en un ensayo clínico y una de las medidas que hacemos de esos pacientes es monitorizar su presión arterial durante un periodo de 24 horas, en continuo. Entonces, lo que tendremos de ese paciente será toda una función del tiempo, la presión como función del tiempo. Entonces, tendremos un dato funcional para cada paciente. Ramsey y Silverman, en su libro del 2005, lo que dicen es que en este caso los átomos, la información mínima estadística, ahora ya son funciones. Y hablan de la evolución histórica de la estadística, que primero fue univariante, en el siglo pasado pasó a ser multivariante y en la última década del siglo pasado es funcional. Bueno, ahora ya nuestros datos mínimos son, bueno, una de las cosas que podemos tener son funciones. Bien, pues a las técnicas que se ocupan de describir y modelar este tipo de datos, pues le llamamos análisis de datos funcionales. Y hay ya bastante literatura en forma de artículos y también en forma de libros. Aquí tenéis unas cuantas referencias. El libro pionero fue el de Ramsey y Silverman, la edición del 97, ya tiene una segunda edición en 2005. Luego tiene otro más aplicado. Ferrati y Biel en 2006 hicieron una versión de muchas técnicas no paramétricas para datos funcionales. Luego hay un Handbook of Functional Data de Ferrati y Romen en el 2011. Y de los últimos que han aparecido es un libro de Horvath y Kokoschka, que desde mi punto de vista hace un buen tratamiento matemático y estadístico del tema. También es bastante recomendable el artículo de revisión de Cuevas. Antonio Cuevas es profesor de la Autónoma, lo tenemos aquí cerca. Hay bastante gente en Madrid, en la Carlos III, en la Autónoma, trabajando en datos funcionales, y en el resto de España, pues la verdad es que también el número de personas que trabajan en este campo es grande. En Granada hay un buen grupo, en Galicia también hay un buen grupo, otro grupo también en Cantabria, en fin. Y seguro que me dejó alguien, pero con ello estoy en Cataluña. Bien, unos cuantos ejemplos de datos funcionales. Aquí tenemos mediciones de las alturas o datos de crecimiento de chicos y chicas. Entonces, para cada uno de estos chicos o chicas, en 31 momentos, en varios momentos de su edad, su evolución, medimos su estatura. Entonces, tenemos una función de crecimiento para cada una de estas personas. Entonces, aquí tenemos dibujados solamente 10 chicos y 10 chicas, y bueno, podemos ver algunas cosas. Los chicos crecen más que las chicas, en fin, hay aquí un periodo que parece que el crecimiento es más rápido. Pero es que lo bueno que tienen estos datos como funciones es que también podemos pensar en sus derivadas. Y si tomamos las derivadas, tenemos un nuevo conjunto de datos funcionales, y aquí sí que se ve claramente que hay unos picos en el crecimiento. Estos son datos de las 10 chicas que antes. Hay unos picos en su crecimiento en una época que va variando, hay 10, 12, incluso 14 años. Esto es lo que llamaríamos el estirón. Pues cada una de estas chicas va a hacer un momento distinto. Estas serían las segundas derivadas, las aceleraciones. Aquí no, la información no es tan clara. Otro ejemplo clásico, este ejemplo era del libro de Ramsey y Silverman, dice también. Un ejemplo clásico es este de las temperaturas y las precipitaciones medidas en 25 estaciones meteorológicas de Canadá. Y en cada una de esas estaciones, para cada uno de los días del año, se ha hecho el promedio de las temperaturas en los últimos 30 años para cada uno de esos días. Y también el promedio de las precipitaciones. Entonces tenemos un par de conjuntos de datos funcionales. Estas estaciones tienen también una localización geográfica. Cada una de estas curvas corresponde a una de estas localizaciones. Esta en particular corresponde a la estación de Resolute, que está muy al norte. Y entonces aquí aparecen problemas también de dependencia espacial. Y bueno, esta es una de las cosas en las que yo he trabajado. Si hay datos funcionales con dependencia espacial, ¿qué tipo de cosas podemos hacer? Un ejemplo con el que también he trabajado que tiene que ver con la economía. Aquí tenemos la distribución de la renta relativa para diferentes comunidades autónomas. Para las comunidades autónomas españolas, los datos son un poco antiguos, son del año 90. Y bueno, las rentas están en millones de pesetas. Bueno, aquí tenemos 18 observaciones. Aquí tendríamos las 18 curvas, todas dibujadas en el mismo sitio. Entonces, ¿qué técnicas estadísticas han entrado también en el campo o se han extendido al campo de los datos funcionales? Pues la mayoría de las técnicas estadísticas que conocemos, regresión, análisis multivariantes, series temporales, datos espaciales, tienen ya su versión para datos funcionales. En particular, ahora después hablaré sobre componentes principales para datos funcionales. También hay técnicas específicas porque, como esta de aquí, la principal diferencia en análisis, se basa en estudiar derivadas. Entonces, la derivada es una cosa propia de las funciones. Entonces, hay
técnicas que son nuevas. Y también lo que se llama esta registration, que es intentar casar bien las diferentes funciones para poder hacer un análisis mejor. En el ejemplo del crecimiento, pues si trabajamos las derivadas, igual valdría la pena intentar modificar el eje de los tiempos para que los picos de crecimiento coincidiesen en todos. Entonces, en ese proceso de intentar ajustar las curvas también se aprende, y eso es lo que se llama registration. Bien, la definición formal de datos funcionales, bueno, esta la he sacado del libro de Ferranti y Bien. Lo que dicen, o ellos definen un dato funcional, o una variable aleatoria funcional, mejor dicho, como una variable aleatoria que toma valores en un espacio de dimensión infinita. Entonces, eso es lo que tienen de particular los datos funcionales, según estos autores. Las observaciones las anotaremos con letras minúsculas y si tenemos un conjunto de observaciones de copias de la variable aleatoria, pues diremos que tenemos un conjunto de datos funcionales. Lo habitual es que este conjunto de dimensión infinita sea el espacio de funciones definidas en un intervalo de cuadrado integrable, porque así podemos definir productos escalares en ese conjunto, normas, y eso facilita las cosas. Bien, vamos a hablar entonces ahora un poco de componentes principales para el caso de datos funcionales. Tenemos una variable aleatoria de este tipo que hemos dicho antes que tiene lo que podríamos llamar la varianza total, que sería algo de este estilo, finita. El problema de componentes principales funcionales tiene más o menos la misma finalidad que en el análisis multivariante. Lo que intentamos es buscar unas cuantas, en este caso funciones, en el caso de multivariante serían unas cuantas direcciones o vectores, de forma que podamos representar también, como sea posible, la variable aleatoria centrada como una combinación lineal de esas cuantas funciones. Entonces, para describir. Bien, pues ese es el objetivo. Y el objetivo, fijaros que si pusiésemos la K mayúscula igual a 1, pues estaríamos buscando la primera función principal, que se llama. Si buscásemos la K igual a 2, pues las dos primeras funciones principales. Pero la idea es la misma. Una vez que hayamos conseguido esas funciones, pues podremos representar nuestra variable aleatoria funcional como la media más una cierta combinación lineal de esas funciones. Entonces tendríamos una representación de dimensión finita. Si estas funciones ya las hemos encontrado de alguna manera, podemos representar nuestra función aleatoria que vive en un espacio de dimensión infinita mediante esos k coeficientes. Entonces estaríamos traduciendo el problema de dimensión infinita a dimensión k. Y todas las técnicas que conocemos de dimensión k, en el análisis multivariante, las podríamos utilizar ahí. Bien. Pues esta es la idea. Vamos a ver si ahora se deja. No, pero se trata de que esto funcione. No, sí, eso es lo deseable. ¿No? Si no voy pasando, igual puedo pasar desde aquí. Igual esto pasa, ¿no? Ah, no, sí. Sí, pero claro, pero esto no es. No, esto no sirve. No, lo que puedo hacer. No, un momento. Ahora no me escucho. Vale, gracias. No se vaya, ¿eh? No se vaya. Bien, pues el problema, que es esencialmente el mismo que tenemos en multivariante, ¿cómo lo resolvemos en el contexto de datos funcionales? Pues se trabaja con lo que se conoce como función de covarianzas, que es dar la covarianza entre dos posiciones E y U de lo que observamos de la función aleatoria, que viene a ser el equivalente a la matriz de varianzas y covarianzas en multivariante. Y asociado a esta función de covarianzas tenemos un operador. Un operador es una función que a cada función le asigna otra función. Entonces, este operador se define de esta forma. Para una función lo que hacemos es hacer esta integral usando la función de covarianzas ahí.
Entonces, esto es equivalente a coger un vector y premultiplicarlo por la matriz de varianzas y covarianzas. Esto sería esencialmente lo mismo. Entonces, igual que cuando hacemos eso, la matriz de varianzas y covarianzas tiene autovectores y autovalores, pues en estos operadores también hay autovalores y autofunciones, que son, las autofunciones son las soluciones de ecuaciones de este estilo. Cuando yo transformo una función, lo que obtengo es un múltiplo de esa misma función. Entonces, a las funciones que verifican eso se llaman autofunciones, y a los valores lambda j, autovalor. Es esencialmente el mismo problema y la misma solución que en caso multivariante. Y utilizando esas autofunciones y esos autovalores, pero en particular usando las autofunciones, es posible expresar una función aleatoria como la suma de su esperanza más una combinación lineal infinita de las autofunciones, donde los coeficientes son las proyecciones de esta diferencia y son aleatorios, son coeficientes aleatorios porque la x es aleatoria. Entonces podemos escribir esta función aleatoria de esta manera, donde ahora los aleatorios son los coeficientes. Entonces, además estos coeficientes verifican que tienen esperanza cero, que son incorrelados, y si además el proceso es gaussiano, entonces también son gaussianas las zetas y son independientes. Bueno, y esta medida de variabilidad total es la suma de todos los autovalores. O sea que hay bastantes similitudes con el caso multivariante. Bien, ¿y cómo utilizamos esta expansión de Cajunen-Loewe, esta expresión infinita, para resolver el problema de componentes principales? Pues lo que nos dice, hay resultados que dicen que si yo quiero buscar el mejor conjunto de vectores y de funciones ortogonales para hacer esta representación tan bien como sea posible, la solución la tengo utilizando como funciones u sub 1 hasta u sub k, las primeras k autofunciones. Entonces, el truncar la expansión de Cajunen-Loewe en k términos me da la mejor aproximación de la variable aleatoria centrada de dimensión k. Entonces, vamos a aproximar esta función de esta manera y lo que vamos a hacer va a ser, bueno, primero calcularemos sus autofunciones, o también le llamaremos funciones principales, y luego calcularemos las puntuaciones, los scores que tiene pues cada observación en cada una de esas direcciones. Y esto sería lo que nos permitiría hacer los mapas de los individuos en el plano de las componentes. Aquí, ahora veremos, bueno, antes, claro, eso es en plan poblacional, en plan empírico, en plan muestral, ¿qué tenemos que hacer? Pues en plan muestral lo que hacemos es sustituir la función de covarianzas, que es en principio desconocida, por una estimación suya, y después acabamos haciendo siempre una diagonalización de matrices para obtener las autofunciones y los scores. Y acabaremos representando cualquiera de nuestros datos, de nuestras funciones observadas, de esta forma. Entonces, lo que tenemos es que aproximaremos cada una de las funciones observadas por una combinación lineal donde los scores de cada una de las componentes serán propios de ese individuo. Ahora voy a poner un ejemplo que tiene que ver con las funciones de la renta que hemos visto antes, las distribuciones de la renta. Si en aquel conjunto de datos hacemos componentes principales, funcionales, obtenemos que esta es la primera función principal y esta de aquí es la segunda. Entonces, lo que quieren decir estas funciones es que la dirección en la que principalmente se alejan de la función media las comunidades autónomas es una dirección en la que consideramos múltiplos de esta función y se los sumamos a la media. Entonces, si nos alejamos en la dirección positiva, ¿qué estará pasando? Pues que estaremos restando renta en la parte baja del rango y estaremos sumando renta en la parte alta. Por lo tanto, nos iremos moviendo a comunidades más ricas, porque estaremos haciendo distribuciones de la renta que ponen más renta en cantidades más altas. En esta parte de aquí, este es el mapa de los scores. Aquí tenemos Navarra, País Vasco, Cataluña, Madrid, Rioja, Baleares, Asturias, que seguramente serán las comunidades, o en el 90 eran las comunidades más ricas. La segunda función principal, en las comunidades que tengan se alejen la parte de la dirección positiva, estaremos quitando renta de los rangos medios de renta y estaremos poniendo, estaremos poniendo densidad en rentas bajas y rentas altas. Por lo tanto, si nos alejamos de la dirección positiva, estaremos yéndonos a comunidades donde hay más desigualdad, más gente con renta baja y más gente con renta alta y menos gente con renta intermedia. Entonces, en la parte de arriba, Navarra, Madrid, Rioja, Ceuta y Melilla deberían ser las comunidades con más desigualdad. Y en la parte negativa tendríamos Asturias, que dirá que debe ser el paraíso, Adolfo, porque tienes mucha renta y poca desigualdad. Bueno, entonces,
Hasta aquí, bueno, esta es otra forma de representar estos datos, es dibujar la media y dibujar la media más un múltiplo positivo de la primera función principal y la media menos un múltiplo positivo de la primera función. Entonces vemos que pasamos de distribuciones como esta a la media y aquella, lo que estábamos diciendo. Y aquí pasaríamos de distribuciones en positivo, esta es el rojo, estarían más dispersas y más concentradas en la parte negativa. Bueno, hasta aquí la introducción a datos funcionales y en particular a funciones, a componentes principales funcionales. Ahora vamos a pasar a ver el caso en que tengamos funciones que, bueno, podemos pensar en ellas como procesos estocásticos en los que cada instante del tiempo observamos una función, o bien es equivalente pensar en funciones que dependen de dos argumentos. Y vamos a ver cómo es la distribución, la expansión de Carhunen 9 en este caso. Bien, con lo que decía, es posible en la práctica que hagamos observaciones en distintos instantes del tiempo o en distintas posiciones del espacio y que cada una de esas observaciones sea un dato funcional. Entonces, en ese caso, lo que tenemos es un proceso estocástico y lo que observamos cada vez que observamos el proceso es toda una función. Podemos pensar que el t es un índice de tiempos que indexa el proceso y para cada instante del tiempo lo que observamos es toda una función definida en un intervalo s. Entonces, para cada instante del tiempo observamos esta función que depende de s. Pero también podríamos pensar que esto realmente es una función que depende de los argumentos s y t. Es equivalente a una cosa y la otra y la verdad es que para mí me resulta más cómodo trabajar pensando en que tengo funciones de dos argumentos. La diferencia de todos los datos funcionales, no solamente de esto, con cosas más clásicas como series temporales o directamente procesos estocásticos, es que en datos funcionales tenemos derecho a observar n copias independientes de aquel proceso. Entonces eso es lo que hace radicalmente diferente los datos funcionales de las técnicas de series temporales o de otras técnicas de procesos estocásticos. Aquí podemos observar repetidamente el proceso. Tenemos n copias independientes. El ejemplo que yo voy a trabajar después es para diferentes países, que serían nuestras muestras independientes. Yo observo para cada año, eso haría el papel de índice del tiempo, la tasa de fertilidad según edades. Entonces, lo que observo es una función como estas. Estas corresponden a Estados Unidos, esta por ejemplo corresponde a Estados Unidos en el año 60. Entonces, en el año 60 observamos esta función de aquí. Eso nos dice, en el rango de edades que van de 12 a 54 años, en cada edad mide esta cantidad. Esta cantidad es el número de nacimientos en el año 60 para las mujeres, por ejemplo, de 20 años, número de nacimientos en el año 1960 de mujeres de 20 años, dividido por el total de mujeres que en Estados Unidos había en el año 1960 con 20 años. Eso es lo que se define la Age Specific Fertility Rate, tasa de fertilidad específica para edades. Entonces, es toda una función. Entonces, yo puedo pensar eso, que para cada año observo una función, estas dos corresponden al 80 y al 2000, o bien puedo pensar que tiene una función que depende de dos parámetros, el año, el calendario y la edad de las mujeres. Entonces aquí, pues vemos claramente esto de aquí, es el baby boom de los años 60, que hubo un boom de natalidad. Más tarde, al principio, en los años 50-60, el rango de edades de las mujeres que tenían hijos era muy amplio, luego se redujo, y desde el año 80 más o menos, este rango no se ha... ahora no me pasa nada. No se ha incrementado, pero sí que parece que se ha movido hacia edades un poquito más tardías. ¿Vale? Estas son las funciones con las que vamos a trabajar después. Ya estamos. Bueno, ahora esto. Vale, estamos aquí. Bien, la cuestión de las componentes principales aquí con funciones que dependen de dos parámetros esencialmente es la misma. Calculamos la media, los datos centrados, la función de covarianzas que ahora depende de 4 argumentos y el operador de covarianzas, pues que claro, devuelve para cada función otra función que depende de los argumentos. Podemos hacer la expansión de Carhunen Lobé igual, pero ahora las autofunciones dependen de dos argumentos. Bien, entonces esto tiene sus partes negativas, esto de que todo depende de los argumentos. Una es que no es posible tratar de forma asimétrica las edades de las mujeres y los años, porque este tratamiento trata los dos
argumentos de las funciones de la misma manera. Entonces, eso no es posible hacerlo aquí. Y tampoco es fácil separar cómo afectan las edades o cómo afectan los tiempos a estas funciones, o cómo hay evolución, si hay evolución a lo largo del tiempo, es más difícil de ver. Entonces, y también hay algunos problemas más técnicos de estimación, pero la principal pega que desde mi punto de vista tiene hacer el análisis de componentes principales funcionales estándar, aquí es que la interpretación puede ser un poco difícil. Entonces, lo que hacemos en este artículo nosotros es proponer dos formas alternativas a la expansión de Carfun-Loewe. La primera, lo que hacemos es buscar unas funciones fijas, no aleatorias, que dependen solo de un argumento, y encontramos los coeficientes que deberían acompañarlas para tener esta expresión de aquí. Estas funciones son aleatorias y por lo tanto tienen su propia expansión de Carfun-Loewe, pero ahora ya con un solo argumento. Entonces, poniéndola aquí, obtenemos una representación de las funciones a base de hacer combinaciones lineales de funciones producto. Y eso va a ayudar porque es más fácil interpretar una función que producto de otras dos que una que tiene todas las variables, o las dos variables simultáneamente. Eso lo llamamos componentes principales funcionales marginales. Y después también introducimos otra variedad que es el producto de la función de componente principal. Las componentes principales funcionales, producto. Ahí directamente vamos a buscar una expansión en el que tenemos productos de funciones, una que depende solo de S y otra que depende solo de T. Bueno, pues vamos a ir primero con este caso y luego con este de aquí. Bien. Si consideramos una base ortonormal del espacio de funciones de cuadrado integrable definidas en el conjunto S, la base que sea, una base numerable de ese conjunto, a base de proyectar para un T fijo, si fijamos un T, esto de aquí es una función de S. Entonces la podemos proyectar en estas funciones que forman una base de este conjunto. Y para cada valor de T obtendríamos un coeficiente que le podemos llamar psi sub G sub J de T. Es un coeficiente específico para T y para esta función, ¿vale? Y esto de aquí sería la expansión como combinación lineal de estas funciones de esta función para un T fijo. Y eso lo podemos hacer con cualquier base que tengamos. Ahora, si dejamos variar la T, lo que tenemos es que estas funciones, esto eran aleatorios porque son estos productos y estos aleatorios, estas funciones ahora van a ser funciones de T aleatorias. Y por lo tanto, podemos pensar en su expansión de Carfun-Loewe, que tendrá esta forma, y enchufándolas aquí tenemos esta expresión, que es como la que os he puesto antes. Estas son las expresiones que buscamos. Y la pregunta es, bueno, ¿pero hay alguna forma de elegir esa base de forma óptima? Pues lo que vamos a hacer nosotros es proponer un criterio de optimalidad y decir que sí, que con ese criterio de optimalidad se puede elegir esa base de forma óptima y que las funciones que son óptimas son las autofunciones del operador que tiene por núcleo esta cosa de aquí. ¿Y esta cosa de aquí qué es? Esta cosa de aquí es la integral de la función de covarianzas con 4 argumentos cuando fijamos los dos segundos argumentos en T y hacemos esa integral. De alguna forma es un promedio de covarianzas. Por eso lo llamamos marginal. Cuando más que un promedio es hacer esta integral, es hacer una marginal de esa función de covarianzas que dependía de 4 argumentos, para que solamente dependa de 2. Bueno, pues la solución al problema que nos vamos a plantear son las autofunciones asociadas a esta función, a este kernel. Bien. Entonces, el criterio que buscamos es, bueno, estamos buscando la mejor base en el sentido de que minimice esta expresión. ¿Esta expresión qué es? Esta expresión lo que hacemos es, para un T fijo, vemos lo de antes, vemos el desarrollo que hacemos la diferencia entre la variable centrada y su desarrollo como función, como combinación lineal de estas G sub J. Eso es para cada T. O sea, que elevamos al cuadrado, tenemos una cosa para cada T. Para hacer una cuenta global de todos los T's, integramos sobre T. Tenemos una cosa que ahora ya hemos integrado sobre T, pero es aleatoria porque la XC, que es la variable aleatoria centrada, es aleatoria. Entonces tomamos su esperanza. Bueno, pues con este criterio, la elección óptima de estas funciones son las K primeras autofunciones del operador que tiene este kernel, el kernel covarianza marginal. Entonces eso pues nos da
bueno, nos garantiza de que estamos haciendo las cosas razonablemente bien. Y ahora, para cada t calculamos estos coeficientes, después miramos estos coeficientes como funciones, buscamos la expansión de Cajun en 9 y obtenemos lo que estábamos buscando desde el principio, que es esta expresión. Entonces, esta expansión es la mejor que podríamos hacer si nos quedásemos con k términos. Bueno, además de lo que hemos visto antes, de esta propiedad, este teorema que nos dice que para este criterio la elección de las autofunciones de la covariancia marginal es óptima, además tenemos otro resultado de optimalidad que dice lo siguiente. Si ahora no solamente buscamos las g, sino también buscamos funciones f y buscamos ambas de forma óptima para minimizar esta cantidad de aquí, pues, y eso lo hacemos para un p y unos k sub j fijos, la solución que obtenemos trabajando como hemos trabajado hasta ahora con estas autofunciones de la función de covariancia marginal es casi óptima. Lo que vamos a obtener con nuestra propuesta es menor que óptimo más un poquito que es muy poco. Entonces, bueno, pues estos dos resultados dan un respaldo teórico a la propuesta que hacemos. Fijaros que haciendo componentes principales funcionales marginales podemos tratar a la S y a la T de forma asimétrica, porque la S ha jugado un papel y la T ha jugado otro. Y además podríamos integrar primero en T y hacer que la función marginal dependa de S y de U, o podríamos integrar primero en S y hacer que esto dependiese de T y de U. Así que tenemos dos análisis alternativos, integrando primero en el tiempo o integrando primero en las edades. Bueno, a ver, en estimación, ¿cómo hacemos para estimar? En estimación, en la práctica, lo que nosotros no tenemos son observaciones de las funciones en todos los S y en todos los T. Tenemos, pues, una observación por cada uno de los años observados, en el ejemplo de las tasas de fertilidad, y para cada año, una observación por cada edad de la mujer. Entonces tenemos que, a partir de esas, ahí lo que tenemos en cada individuo, en cada país, es una matriz. Entonces, ¿cómo abordamos eso para acabar estimando estas funciones, estas componentes principales funcionales o las marginales? Bueno, pues tenemos tres pasos. El primer paso es centrar los datos. La mu estrella, la mu con gorro es en la media muestral, en el siguiente. Después tomamos los datos centrados y lo que hay que hacer es calcular o estimar la función de covarianzas marginales. Eso lo podríamos hacer tal como se ha definido, haciendo las covarianzas de 4 argumentos y luego integrando. Pero hay una forma más fácil de hacer eso y que se puede hacer con el software que ya está listo, no tenemos que programarlo de nuevo. La solución que nosotros proponemos es considerar funciones que dependen solo de la edad y considerar tantas funciones como posibles combinaciones hay de años y países. O sea que vamos a tener una función que depende solo de la edad para cada país y cada año. Entonces pues lo que estoy haciendo es hacer trampa, porque los datos del país no son independientes, pero los estoy considerando, hago cortes por cada año y entonces los perfiles de edad los considero como si fuesen datos que he observado de alguna manera en individuos diferentes. Estoy haciendo trampa. Bueno, pues aunque esté haciendo trampa, si utilizo esos datos para calcular la función de covarianza bivariante, o sea, que depende solo de dos argumentos, estándar, no lo estoy haciendo mal. Estoy obteniendo un estimador que es un buen estimador de la función de varianzas y covarianzas marginales. Y después ya el resto, una vez que tienes esto, sacar los autovalores, las autofunciones, obtener las estimaciones de las funciones que son aleatorias, de los scores, y eso es estándar. Y una vez que tenemos estas funciones, para cada una de ellas haríamos unas componentes principales funcionales univariantes, que también es estándar. O sea que realmente la dificultad o lo más novedoso de nuestra propuesta en estimación es este paso de aquí. Bueno, probamos que asintóticamente nuestra propuesta es razonable y lo que tenemos al final es que cuando nosotros tengamos nuestros datos acabaremos pudiendo hacer estimaciones o representaciones de nuestros datos sumando a la media pues unas cuantas combinaciones lineales de las autofunciones de la covarianza marginal y estas funciones scores, que también podríamos separar de esta manera, y al final lo que acabamos teniendo es que estas funciones que dependen de los argumentos serían equivalentes de alguna forma a las funciones principales,
y estos scores serían equivalentes a las puntuaciones en las componentes principales. ¿Cómo elegimos el número de componentes K sub J y P? Pues intentando conseguir un porcentaje de varianza que nos hayamos marcado. Nosotros en los ejemplos que he puesto aquí trabajamos con el 85% de varianza explicada. Bien, la otra propuesta, el análisis de componentes principales, funcionales, producto. Lo que hemos hecho ahora en las componentes principales marginales es buscar representaciones de esta forma. Yo busco las mejores Gs y dentro de las mejores Gs, jolín, qué sensible. Y dentro de las mejores Gs una familia de Fs, de forma que yo tenga una buena representación con estos productos. Bueno, pues un enfoque alternativo es decir directamente, en vez de que las F sub JK cambien de J en J, voy a buscar unas Fs que sean las mismas siempre. Bueno, entonces yo buscaré representaciones de este tipo de aquí. Bueno, pues lo que tenemos es un resultado que nos dice que si lo que busco... Que si lo que busco es algo óptimo en este sentido, si yo busco la mejor representación de esta forma, las Gs y las Fs las tengo que buscar entre las autofunciones, las primeras autofunciones de los dos operadores de covarianza marginales. El que obtengo integrando primero en T y el que obtengo integrando primero en S. Y bueno, pues eso es todos los resultados que tenemos. Y bueno, pues ahora lo que vamos a hacer en el tiempo que queda es pasar a la aplicación, vamos a aplicar solamente la primera de las propuestas, no la segunda, al caso de tasas de fertilidad específicas para edades. Voy a ver algo. Sí, gracias. Bien, los datos con los que hemos trabajado son datos correspondientes a 17 países y son datos entre 1951 y 2006, datos anuales. Estos datos los hemos obtenido de la Human Fertility Database. Son accesibles, lo único que hay que hacer es registrarse, pero se pueden obtener datos. Entonces, hoy me he fijado que los descargué hace casi 3 años, el 18 de marzo. Bien, pues entonces esta base de datos contiene información para 28 países, no solamente para 17. Lo que pasa es que los rangos de datos de cada país cambian. Entonces lo que hicimos fue buscar un compromiso entre intentar buscar un rango amplio de años, pero también que el tamaño muestral no fuese muy reducido. Cuanto más amplías el rango de años, menos países lo cumplen. O sea que al final tomamos como compromiso ese rango de años y nos quedamos con 17 países. Y los datos funcionales que tenemos para cada edad y para cada año son estos, es lo que he dicho antes. El número de nacimientos en ese año de mujeres de esa edad partido por el número total de mujeres de ese año por esa edad. Bien, el rango de edades de la madre va de 12 a 55. Entonces tenemos 17 datos funcionales observados en 44 edades y 56 años. Los países los tenéis aquí. Es fácil prever, era fácil prever que serían países relativamente desarrollados, que tengan un buen sistema estadístico, porque no es fácil encontrar datos anuales en edad y anuales en el tiempo de estas variables demográficas. Es relativamente fácil encontrarlo de cada 5 años, pero encontrarlos año a año no es tan fácil. Entonces, aquí son la mayoría de países europeos, está luego Canadá, Estados Unidos, Japón. Hay algunos países de la antigua Europa del Este. Gran Bretaña está separada en 2. Bien, estos son los datos, estos son los 17 datos que tenemos. Cada país aporta una función. Entonces, claro, en este conjunto de datos tiene su gracia porque, como son muy pocos datos, pues casi no hace falta ni componentes principales ni nada. Echándole un rato a mirarlos, pues te los acabas conociendo y ya sabes, bueno, mira, Estados Unidos y Canadá, pues tienen aquí el baby boom, que es mucho más marcado que en cualquier otro sitio. Luego, si miras, por ejemplo, los países de la antigua Europa del Este, Eslovaquia, que es muy plano, es diferente de otros sitios, Bulgaria,
Checoslovaquia, son parecidos entre ellos y diferentes de otros sitios como Finlandia o como Francia. Hay también bastantes países que parece que hay como al cabo de unos cuantos años una reducción del rango de edad de las madres. Eso pasa en muchos países. En España en particular, que está aquí abajo, mirad cómo pasa. Además, cada país le pasa en una época diferente, en unos años diferentes. En España pasa muy tarde comparado con lo que pasaba, por ejemplo, en Finlandia. En Finlandia esta reducción ocurre antes. Luego también hay países que globalmente parece que tienen valores más altos de la fertilidad. Por ejemplo, Estados Unidos parece que siempre son más altos que en Hungría, la fertilidad. Entonces, estas cosas que aquí vemos, porque son pocos datos, pues claro, son las cosas que le pedimos a una técnica de reducción de la dimensionalidad como componentes principales. Entonces, lo que debería pasar es que esto que estamos viendo nosotros aquí en este pequeñito conjunto, las técnicas de componentes principales funcionales nos lo dijesen solas. Pero vamos a ver qué podemos tener. Lo primero que hacemos es mirar cómo es la función media. Entonces, aquí tenéis en plan imagen, esta es la función media, y aquí tenéis la visión en 3 dimensiones. Lo que vemos es que en los primeros años parece que sí que hay un crecimiento de la natalidad, hasta los años 65, 1965 más o menos, y luego hay un decrecimiento global de la fertilidad, salvo en los últimos años que parece que hay un repunte. Si miramos esto y cortásemos por cada franja de edad, lo que veríamos es que en la mayoría de las edades, prácticamente todas, hay un decrecimiento de la fertilidad. Solamente en edades ya tardías hay un pequeño repunte. Por ejemplo, si cortamos en la edad 35, pues veríamos que va bajando y luego empieza a repuntar. Entonces la edad de fertilidad parece que se va retardando. Y eso es lo que vemos también en esta forma de estas funciones que van creciendo. Bien, esto es lo que decía, que aquí podemos ver cosas, podemos utilizarlo como banco de pruebas para las técnicas. Yo creo que estas cosas ya las he comentado. Creo que las he comentado todas. Bien, vamos a ver entonces, primero, cómo se comportan las componentes principales funcionales estándar, pero en este caso particular son funciones que dependen de 2 variables. Entonces, si hacemos componentes principales estándar, lo que tenemos es este gráfico típico de los autovalores, cómo decrecen. La primera función principal explica casi un 60, la segunda un 13, un 11 y así. Y estos mapas de los scores son también los que estamos acostumbrados a ver en multivariante. Antes de pasar a explicarlos estos, vamos a explicar, pero de esta forma. Si consideramos el mapa de los scores correspondiente a la primera autofunción y la segunda autofunción. La primera autofunción es esta de aquí, y la segunda es esta. Entonces, esta es la primera vez que os enseño las autofunciones. Entonces, claro, pensar que en el ejemplo en el ejemplo de... Voy a arriesgarme. Me arriesgo mucho. Ahora sí que la hemos liado. Ahora sí que la hemos liado. Inicio, ¿no? Inicio... No, está aquí. Vale. Fijaros que las autofunciones, que en el caso de variables de una variable, las podríamos dibujar así. Y también podríamos ver la media más un múltiplo de la primera función y un múltiplo menos. Claro, esto aquí es más complicado, porque aquí lo que tenemos es que cada función es toda una de estas imágenes. Entonces, a ver cómo hacemos para la imagen de la media sumarle otra imagen de la primera función. O cómo hacemos con la montañita aquella. ¿Cómo le ponemos a esta montañita? Si llegamos a esta montañita, le superponemos otra que sea la de la primera. Es complicado. Lo que sí que podemos hacer es, mirar estas funciones por separado. Si miramos esta, ¿qué es lo que vemos? Lo que vemos es que, por suerte, esta función primera, esta primera función principal, como función del tiempo es casi constante, las cosas son casi planas. Entonces lo que vemos es que esta función pone valores positivos en rangos de edades que están alrededor de 20, entre 18 y 22 más o menos. Estos valores amarillos son valores altos. Y valores negativos entre 25 y 40. Entonces, ¿eso qué nos está diciendo? Pues países que tengan una componente positiva alta en esta función se estarán alejando de la media, poniendo más natalidad en edades alrededor de los 20 años y menos en edades más tardías. Entonces, lo que tenemos es que estos países, Eslovaquia, la República Checa, Bulgaria, Hungría, también Estados Unidos, estos países
tienden a tener natalidad en edades más tempranas que países como Holanda, España, Japón, la Confederación Helvética Suiza. ¿Vale? La segunda función principal. La segunda función principal lo que vemos es que tiene aquí un conjunto muy concentrado de valores altos alrededor del año 1960, entre el 50 y el 70 y en todas las edades, más o menos. Eso, además, si miramos aquí Canadá y Estados Unidos, lo que está recogiendo es el baby boom que hubo en Estados Unidos y en Canadá principalmente. Luego viene seguida de una bajada global de natalidad y un repunte en los últimos años. Bueno, esta sigue siendo la misma. La tercera función principal, fijaros que lo que hace es señalar países, los que tengan un valor positivo grande de esta función. Lo que está pasando aquí es que esos países antes del año 80 tenían bastante natalidad en edades tardías, y a partir del año 80 hay como un corte, y empiezan a tener natalidad en edades mucho más tempranas. Pero por otra parte, si pensamos en negativo, los países que tengan coordenada negativa aquí van a tener valores más altos que la media en edades tempranas antes del 75 y valores más altos que la media en edades posteriores al 85. Entonces es difícil separar un efecto del otro. Esto cuesta. A mí me cuesta. ¿Qué países están arriba? Portugal, España, Eslovaquia. Son países que antes del año 75 tenían más valores, más natalidad en estas edades que la media. Y países que están por abajo, Suecia, Finlandia, son países que empezaron a retardar la natalidad relativamente pronto. Esto, claro, ya si uno se pone a pensar, pues bueno, uno puede pensar que aquí lo que pasó, seguramente en países como España, es, si miramos cómo es la función de España, que no se ve mucho porque es pequeñita, pues aquí lo que pudo pasar es que en los años 75 más o menos, las familias fuesen mucho más pequeñas. En vez de tener 4 hijos o 5, se pasase a tener 2. Entonces, los hijos que no tenías eran los que hubieses tenido en edades más tardías. Eso seguramente es lo que pasó. ¿Cómo influyó la extensión de los métodos anticonceptivos? Pues no lo sé, pero seguro que tuvo que ver con estas cosas. Seguro que este corte rapidísimo, tan brusco de estas maternidades a edades tardías, seguro que tuvo que ver. Bueno, la cuarta componente. Si miramos aquí la cuarta componente, el único país que destaca es Japón. Entonces, esta cuarta componente, ¿qué hace? Pues Japón, que tiene coordenada muy positiva, lo que está haciendo es separar a Japón de la media, poniéndole más natalidad de la que le corresponde alrededor de los 25 años, y una franja muy concentrada. Y restándole natalidad de edades más tempranas y más tardías. Bueno, parece que Japón pues debe tener una dinámica propia, y yo, por lo que he aprendido aquí, seguramente habían concentrado muchísimo las edades, las maternidades en una cierta edad, y muy uniforme en todo el país. Bueno, vamos a ver ahora lo que podemos aprender. Vamos a aprender esencialmente lo mismo, pero vamos a ver de otra manera. Vamos a ver utilizando la técnica esta que os he presentado de componentes principales funcionales marginales. Entonces, centramos los datos y ahora hemos dicho, vamos a tomar como individuo cada país y cada año. Cada cruce país-año es un individuo del que observamos una función de fertilidad que depende de la edad. Entonces, al final lo que tenemos son 17 países por 56 años, 952 funciones que dependen de la edad. Toda esta madeja de funciones son esas 952 funciones. Y ahora hacemos componentes principales estándares con este conjunto, para obtener para estimar la función de covarianza marginal. Porque os he dicho antes que lo podemos hacer así. Podemos agrupar todas estas funciones y estimar la función de varianzas y covarianzas como si fuese una muestra de datos funcionales usual. Bueno, pues si hacemos esto, obtenemos estas tres primeras autofunciones asociadas a la matriz de varianzas y covarianzas, a la función de varianzas y covarianzas de este conjunto de datos, que es una estimación de la covarianza marginal. ¿Vale? Entonces, una primera función principal, que fijaros la forma que tiene. Esta función lo que está haciendo es poner, nos desviaremos de la media poniendo más nacimientos o más fertilidad en edades por debajo de 25 años y quitándolas de edades superiores a 25 años. Entonces tenemos una imagen muy clara de lo que hace esta primera función.
En la segunda función lo que tenemos es más o menos el perfil medio. Esa es una función que se parece mucho al perfil medio. Entonces, países año con esta función positiva serán países año en los que la natalidad era mayor que la media, y países año con esto negativo estarán por debajo de la media. Así que lo que sabremos es, viendo cómo son los coeficientes de cada uno de los países año, en qué años, qué países tenían una natalidad muy grande y cuáles tenían una natalidad baja. La tercera autofunción lo que hace, fijaros, es restar natalidad alrededor del 25 y poner natalidad en antes del 20 o del 21 y por detrás del 30. Y un país con un país años con esto negativo estaría haciendo justamente lo contrario. Japón. Este país de aquí es Japón. Japón en casi todos los años está poniendo más natalidad alrededor del 25 y quitándola de los extremos. ¿Vale? Entonces, estas tres funciones. Bien, estos 952 países año, cada uno de ellos tiene su score, su proyección en cada una de las tres funciones principales. Entonces, si yo cojo un país y calculo para ese país todos los años los coeficientes y los enlazo, lo que obtengo es una función de coeficientes. Son estas funciones de coeficientes de aquí. Por ejemplo, este país de aquí es Bulgaria. Este es Bulgaria, sí. Bulgaria es un país que siempre tiene, todos los años más o menos constante, y siempre tiene esta función positiva. ¿Eso qué quiere decir? Porque en Bulgaria las edades a las que se tienen los hijos son mucho más tempranas que la media. Están pasando natalidad de edades superiores a 25 años a edades inferiores. Estados Unidos está por aquí, también siempre por encima de la media. España está por aquí abajo. Por aquí, vamos por aquí. Además, fijaros que se mantienen bastante constantes estas curvas. Eso quiere decir que este comportamiento es propio del país. Si tienes los hijos más jóvenes o más tarde. Es un comportamiento propio del país. Y también es curioso ver que en los tramos finales los países van convergiendo. O sea que parece que la globalización también llega a la fertilidad. En cuanto a la segunda función, aquí los tramos en los que encontremos países con valores muy altos serán tramos en los que fueron la fertilidad fue muy grande. Y vemos Canadá, que es este tramo de aquí, en los años 60 la fertilidad era muy grande, el baby boom. Estados Unidos es este de aquí, también. Esto de aquí creo que es Hungría, o sea que en aquellos años, en los 60 y tantos, pues no estaban para muchos hijos. Y también parece que hay, más parecido en los últimos años que en los primeros. La tercera función, es Japón el que le ha quedado bien. Y además aparece esto aquí, esto raro, que yo cuando lo vi la primera vez pensé, bueno, a ver dónde está el outlier. Y me puse a buscar el outlier. Y resulta que no hay outlier. Resulta que en el año 1976, que es ese año raro, en Japón lo que pasó es que la fertilidad cayó dramáticamente. Cayó hasta el valor más bajo desde que se tenían registros. ¿Y eso por qué? Pues porque hay una superstición que dice que en los años Inoue Uma, que es el caballo de fuego, las mujeres que nazcan ese año serán desgraciadas. Entonces, los japoneses ese año, la cuarta parte de los nacimientos que hubiesen tenido que tener, o bien no los tuvieron, o bien los pasaron al año anterior o al año siguiente. Entonces, no es un outlier. Tiene su explicación. Bueno, es un outlier. Es una cosa rara, pero no es un error de los datos. Tiene su explicación. Bueno, lo que os decía. Tenemos estas tres primeras funciones principales. A partir de ellas calculamos estas funciones. Estas funciones crean, cada una de ellas, esta madeja de funciones, un nuevo conjunto de datos funcionales que podemos analizar con componentes principales funcionales estándar, univariantes. Y aquí tenemos las tres primeras funciones asociadas a este primer conjunto, las tres primeras funciones principales asociadas a este y las tres primeras funciones asociadas a este. ¿De aquí qué podemos destacar? Bueno, pues que hay países que siempre han estado, los países que tengan esta primera componente positiva siempre van a estar por encima de la media, las que lo tengan negativa siempre van a estar por debajo, porque esta no cambia de signo. Aquí hay un cambio de signo más o menos alrededor del 75, entonces países con esta componente muy positiva habrán pasado de estar por debajo de la media a estar por encima de la media de fertilidad. Y aquí los cortes son otros. Bueno,
podríamos ir analizando cada una de las funciones por separado. Voy ahora a enseñaros, bueno, lo que uno hace es escoger el desarrollo este que veíamos antes, y lo que hacemos es quedarnos con los productos, las funciones producto que más informan. Es posible ver la cantidad de varianza que explica cada uno de estos productos. Nos hemos quedado con estas 7 primeras, para llegar hasta, no 6 primeras, hasta el 87% de la varianza. En componentes principales necesitamos 4, ahora necesitamos 6. Pero estas son más fáciles de interpretar porque son productos de funciones, una de la edad y otra de la año. Entonces, aquí tenéis algo parecido a lo que habíamos visto antes, pero ahora con las funciones principales, marginales. ¿Qué ocurre? Esta, por ejemplo, esta es la más informativa de todas. Esta función es producto de esta de aquí, de la primera etapa, con la primera de la segunda etapa. Claro que estamos siempre hablando de que multiplicamos una de las funciones que habíamos obtenido aquí por alguna de estas. Entonces, la más informativa de todas es el producto de la primera por la primera. Entonces, la primera en edad tenía esta forma, la que pasaba nacimientos antes de 25 y los giraba de después, y la multiplicamos por una que es más o menos constante y luego tiene un declive allí. Entonces, si multiplicamos estas dos funciones, obtenemos esta función de dos variables, que si os acordáis se parece mucho a la primera función principal. Se parece mucho. Porque aquella función era prácticamente constante en el tiempo, y esta de aquí también lo es. Y esta es la segunda función principal. Fijaros que esta función de aquí que hemos dicho, esto es una medida de tamaño. Países con esto alto tendrán más, países año con esto alto tendrán más natalidad de la media. ¿Y qué ocurre? Que la estamos multiplicando por una función que vale mucho en los años 50 o 60. Entonces el producto de las dos da en este lugar esta función que recoge el baby boom, de Estados Unidos y Canadá principalmente. Por eso estos dos países salen en la parte alta de esta función. Y en cuanto a la primera función, más o menos estamos viendo lo mismo que veíamos antes en la primera función principal. Bueno, ya no voy a ir analizando cada una de ellas por separado. Esta es la tercera, esta es la cuarta. Esto, fijaros, que se parece a aquella función principal tercera que tenía tercera o segunda, que tenía aquel declive tan grande, creo que era la tercera. Pero aquí lo tenemos como el producto de dos funciones, y entonces ya no tenemos aquel cruce feo que había antes. Ahora tenemos pues una cosa separada, estas dos modas positivas y estas dos modas negativas. Bueno, esta es la que corresponde a Japón, que es prácticamente constante en tiempo, y en edad es justamente lo que habíamos visto antes. Si miramos las cuatro funciones principales y las comparamos con las 6 funciones principales marginales, vemos que estas dos son muy parecidas, que esta que correspondía a Japón también es parecida a esta, que correspondía también a Japón. Esta y esta también son parecidas, las del baby boom. Y uno diría, bueno, mira, tomando estas dos, haciendo la suma de estas dos, podría reproducir esta de aquí, más o menos. Entonces, bueno, eso es lo que acaba pasando. La cuestión es que, claro, con componentes principales, con menos componentes tenemos suficiente, porque estamos buscando las mejores. Y no nos restringimos a funciones que sean producto de dos. Entonces, necesitamos menos. Pero por contra, a veces son más difíciles de interpretar. Por ejemplo, lo que hemos visto de Japón, de la US, yo no me di cuenta hasta que no lo vi en este gráfico. Hasta que no lo vi en este gráfico de aquí. Bueno, en este de aquí. Porque si miramos los datos, incluso, si ahora que lo sabemos, si miramos esta cuarta componente decimos, en el 66 pasa algo. Sí, pero ahora que lo sabemos. Y como eso hay unas cuantas cosas. ¿Vale? Entonces, es más fácil también identificar en qué instantes del tiempo ocurren ciertas cosas, o en qué rangos de edades ocurren ciertas cosas, si tenemos las funciones como producto de dos funciones que solo dependen de la edad o solo dependen del tiempo. Bueno, aquí tenéis más discusión, pero bueno, yo creo que si es posible, lo que conviene es hacer los dos análisis y complementarlos, porque seguro que podemos aprender del uno para mejorar nuestra interpretación del otro. Y bueno, ya como conclusión, lo que hemos hecho es, para el caso particular de procesos estocásticos
que observan y analizan en el tiempo una función o para funciones de 2 dimensiones, hemos propuesto alternativas a las convergencias principales que se basan en productos de funciones dependiendo de cada uno de los argumentos. Tenemos resultados teóricos que avalan que estas descomposiciones son razonables. También hemos hecho los resultados sobre el comportamiento asintótico de los estimadores. Y ya está. Muchas gracias y espero no haberme pasado mucho. Sí, yo soy Pablo González, soy el del paper. Muchas gracias por leértelo. En primer lugar, enhorabuena. El paper está, bueno, dice simple al principio, no es un método simple, bueno, no tan simple. Y la verdad es que, bueno, está bien construido, desde el conocimiento se puede, pues uno va entendiendo, y sobre todo la síntesis de la presentación, por el contexto que pone y por la continuidad que se da desde el principio también es, porque, pues bueno, es una materia pues bueno, muy matemática y el caso es que, bueno, la aproximación que se hace desde pues del análisis factorial, multivariante y luego penal, pues la verdad es que pues sorprende. El paper, bueno, efectivamente, tal y como has comentado, pues por un lado propone el método marginal y luego hace una simplificación del método para el producto. Y se hacen en base a los ejemplos, uno el que has comentado, de fertilidad femenina, y luego hay otro también bastante interesante de mortalidad masculina. Que además yo diría, bueno, cuando uno lo mira y dice, bueno, esto funcionará o no funcionará, uno de los puntos es de, bueno, hacemos agrupaciones geográficas, y el otro es, y si una cosa es una medida y la otra son peras y manzanas, en el caso de la mortalidad masculina estamos hablando de lustros, y pues bueno, eso a lo mejor no es apreciado cuando se está haciendo el paper, pero pues bueno, da confianza en la robustez del método. Aquí hay dos argumentos, uno que es el observable y el otro que es el argumento aleatorio. Y bueno, uno mira, porque bueno, al final es un método, por un lado el método marginal y por otro lado una simplificación para el producto. Y claro, si lo miras desde un punto de vista práctico, surge el interrogante de, sí, pero bueno, ¿esto cuánto cuesta hacerlo? Porque claro, uno está viendo, y aquí esto es agotado, efectivamente, como tú comentas, los universos, pues bueno, son al final, no es que sea fácil, pero dices, bueno, esto un ordenador lo puede hacer. Pero estamos hablando de que el ahorro es, te quitas un exponente, es decir, el coste del algoritmo sería n elevado a n, porque claro, esto parece que realmente la cosa se va rápido, es decir, que es exponencial y que en cuanto empieces a meter observaciones, pues o una de dos, o atajas muy rápido, aquí en este caso con 4 y las encuentras de una manera, es decir, hay un método para encontrarlas lo suficientemente directo, o realmente incluso con la simplificación la cosa pues puede resultar. Ahora, si realmente como parece, claro, al pensar uno de las variables estás quitando directamente del exponente del coste del algoritmo, o sea, el método es que decir joder, pero claro, esto desde, claro, sin conocer profundamente el tema, pues no se puede decir. Y luego, aquí un par de cuestiones. La primera sobre, claro, estamos hablando de dos argumentos, y el punto fundamental es se hace la simplificación, y se hace la simplificación para dos argumentos. Pero claro, si tenemos tres, y por ejemplo el tercero lo metes con el primero de tal manera que la función la agrupas y realmente se pierde la magia del método y la ventaja tanto en la parte marginal como en la parte del producto, porque realmente, por ejemplo, en el caso de la fertilidad, o sea, esto es realmente es una simplificación del modelo, y efectivamente esto es visual, hay cosas que uno no ve
o sea, si no lo pueden ver. Entonces se piensa, bueno, y por ejemplo, típico en fertilidad femenina, se habla de la renta per cápita, del delta de la renta per cápita. Incluso este delta de la renta per cápita femenina, cuando influye en la natalidad, depende de la franja de edad, pues es más renta femenina en global y la mujer tiene la perspectiva de la renta que va a tener a lo largo de todo el año. O sea, la pregunta no está, la pregunta es si pudiéramos meter esta variable, claro, de alguna manera manteniendo las ventajas, o realmente, ya digo, meter un tercer argumento o un cuarto argumento que en algún momento pues esta ventaja ya no es. Yo creo que se podrían considerar funciones que dependiesen más de dos argumentos. En principio, tú podrías pensar en dos argumentos, cada uno de los cuales agrupase unos cuantos. Pero yo creo que incluso podrías pensar en tener tres argumentos por separado e ir directamente a algo del tipo producto y buscar expansiones de funciones que fuesen producto de tres funciones, una que dependiese de cada uno de los argumentos. Y la verdad es que no lo he pensado, pero seguramente llegaríamos a que las funciones óptimas son producto de las autofunciones de cada una de las covarianzas marginales, marginalizando, si tienes tres argumentos, integrando en los dos últimos para marginalizar en el primero, integrando en el primero y en el tercero, o integrando en el primero y en el segundo. Seguramente las autofunciones de esas funciones de covarianza te estarían dando un desarrollo, una expansión bastante explicativa. Yendo al tema del coste, esto sería cojonudo, porque realmente tú simplemente multiplicas por 3, es decir, sí, tienes y claro. Dirías, sí. Y luego, el tema de claro, los efectos asimétricos para X y para T. Esto, habrá casos en que uno quiera tratar o por lo menos darte a que el tratamiento de la S y de la T sean diferentes. En este caso, por ejemplo, claro, los años del calendario es una cosa y las edades de las mujeres es otra bastante diferente. Entonces, tiene sentido buscar algún método que permita que cada uno tome un papel diferente. Mientras que, claro, componentes principales, los dos son más simétricos. Pero bueno, no sé, en la práctica, claro, en la práctica tengo poca práctica, porque he hecho dos ejemplos. No sé. ¿Para qué otra cosa? Yo creo que cualquier conjunto de datos que uno pueda pensar de esta manera. O sea, si tú crees que un conjunto de datos se ajusta a este esquema, de lo que hemos puesto por aquí, a ver si llego, de que para cada individuo tú tienes una función que depende de dos parámetros, y esto, a ver, en economía podrían ser, yo he cogido las distribuciones de la renta, pero puedes tener para diferentes años, y entonces ya lo tienes. Comunidades autónomas serían tus individuos, y tu función sería la distribución de la renta o densidad de la renta para un año concreto y un nivel de renta concreto. Y tendrías un conjunto de datos que puedes utilizar, que puedes analizar de esta forma. También se le podría poner la parte adquisitiva de la gente, el promedio, para ver si depende, si la natalidad también está influida por eso. Claro. O en China sería bueno también ver el dato de China. Pero no está en esta base de datos, no está China. Está súper interesante. Gracias. Podrías trabajar con unidades perspectivas muy diferentes. Por ejemplo, para temas comerciales, cambiar unidad de año por unidad de mes. Sí. Lo que hace falta es que el número de observaciones que tengas a lo largo de tu rango de tiempos sea pues del orden de las que estamos hablando aquí. Como mínimo 20. Yo con 20 ya me atrevería a hacer algo. Porque de hecho el ejemplo que él mencionaba de mortalidad, tenemos menos datos. Tenemos más países, pero la riqueza de los datos de cada país es más pequeña. Solo tenemos datos cada 5 años. Entonces, ahora ya no recuerdo cuántos había, pero hay del orden de unas 20 observaciones cada 5 años. Entonces, yo te diría, si tienes 20 observaciones en el tiempo, sean meses, días, horas, podemos hacer algo seguro. Y se puede relacionar también, por ejemplo, la parte política de cada país en esos años. Mirar siempre. No lo sé. Es que no sé cómo poner esas cosas.
Porque eso sería información cualitativa que tendrías que añadir a estas... No te sabría decir cómo hacer. Pero se podría hacer. No lo sé. Que estas gráficas que pones aquí, sin haber profundizado mucho, es parecido que a lo que hemos conocido todos como curvas de nivel. Sí. Quiero decir, o sea, pues lo que Sí. es una Sí. Son curvas de nivel, sí. Lo que pasa es que aquí no está marcado el contorno, pero sí, la información es equivalente. En series temporales, que es una de tus marginales, con todas las componentes principales de series temporales, nos olvidamos de la independencia, pero necesitamos imponer estacionalidad. Tú no has impuesto ninguna condición en tus convenios. No hay independientes. No. O sea, son estacionarias, los productos que nos has puesto son estacionarias. No hay problema. Las de No es estacionario, no. La tasa de nacionalidad cambia, no, esto no es estacionario, cambia. Lo que pasa es que... No es explosivo, cambia, todo tiene que cambiar, no es un proceso explosivo. No, es que si fuese explosivo, lo que acaba pasando es que la única variabilidad que ves es la de la cola. Eso pasa en los datos de mortalidad, pasa en las edades últimas, en las edades más allá pasa, entonces lo que he hecho es cortar, porque si no lo único que aquí lo que ves es variabilidad, alejamiento de la media, pero claro, el alejamiento de la media si es explosivo solamente vas a contar aquello, entonces tomar logaritmos o hacer alguna cosa, ahí corto y luego tomo logaritmos, para que la cosa esté más o menos equilibrada, porque si no lo único que ves es que a los 100 años se muere muy distintos en unos sitios que en otros, pero eso ya lo sabía. Una curiosidad que me llamó mucho la atención. Te sale que el primer autovalor es forma y el segundo tamaño, que es lo contrario. Sí, pero luego después, no lo sé. Pero luego fíjate que cuando haces, también acaba pasando, cuando haces los productos, cuando haces los productos también pasa. Cuando haces los productos, las primeras funciones, esta primera función es forma, sí. No, eso es curioso. Sí, seguramente no, la verdad es que no lo sé. Porque bueno, el tamaño viene más aquí. Sí, en la segunda, suele ser... Pero bueno, es que igual los países son suficientemente distintos para tener una forma de fertilidad diferente. Luego, vas más para atrás, claro, lo que comentas aquí, a ver... ¿Más atrás? Aquí. O sea, yo entiendo que aquí lo que haces es componentes funcionales de todas las curvas. Sí. ¿No pagas ningún precio de calidad de información por separar el año de su país? No, porque al final no. De hecho, es mejor hacerlo así porque siempre estás trabajando con funciones que dependen solo de dos argumentos, dos instantes o dos valores de la edad. Podrías hacerlo siguiendo la definición que sería: me construyo la función de covarianza que depende de 2 edades y 2 años y luego integro. Pero en casos en los que tienes pocos datos, ahí tendrías que hacer una estimación no paramétrica en 4 dimensiones y aquí solamente tienen 2. Pero vamos, que no pierdas información, que no pierdas por haber... Al final estamos estimando una esperanza. Y entonces, aunque los datos no sean incorrelados, y hay veces que componentes funcionales van sí. Sí, es que lo bueno que tiene... El vector de para un país todas sus curvas. Sí. Eso lo desligas, ¿verdad? Sí. Lo bueno que tiene la propuesta que hacemos es que lo puedes hacer con un software que ya está implementado. No es necesario programar nada. Además no tienes problemas de identificabilidad de los componentes. Y ya está. Muy interesante. Gracias. Bueno, pues muchas gracias. Entonces, a vosotros.